Muy bien, pues dentro de nuestras entrevistas a candidatos, tanto presidenciable, vicepresidenciable, alcaldes y diputados, hoy vamos a hablar con don Giovanni Reyes. Él es candidato presidencial de Bien, es doctor en economía, pero también ha trabajado en Naciones Unidas, en Venezuela, en el sistema económico latinoamericano y también ha sido director de Estrategia y Negocios Internacionales de la Universidad del Rosario en Bogotá. Señor Reyes, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y un gran saludo para toda la audiencia. Créame que es una gran alegría estar en la radio. Me recuerdo de niño en los 60s y en los 70s cuando decían, escuche la radio porque la radio es fabulosa. Así es. Pues mire, Muchas gracias, doctor Reyes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuéntenos de su vida, por favor. Usted es petenero. ¿Puede hacer una historia de su trayectoria breve pero sustanciosa? Sí, con mucho gusto. Mire, la primera cosa es, tengo que decirle de una manera pues muy clara, no soy petenero. Yo nací en No. el barrio La Parroquia de la zona 6 y lo digo y si quiere me adelanto tal vez a una inquietud, ¿verdad? No tengo, No habla ten- con la R como hablan los de la parroquia, pero bueno. Es que bueno, los de, pero los de le la puedo, parroquia le puedo, le arrastran un puedo, poquito la R. pero le puedo decir que sí degustaba con mis papás en la Morenita las cremitas ahí de la Ah, parroquia. bueno. Pero Es de bueno, la parroquia. sí, muchas gracias, muy gentil. Mire, rápidamente, soy un hombre que estudió en el sistema de escuelas públicas de la parroquia, ganó una beca para irse a Bárcenas, soy perito agrónomo, ahí gané una beca también para estar en la Universidad de San Carlos, me hice ingeniero agrónomo, fui subgerente técnico del Instituto Nacional de Cooperativas y fui director de un organismo internacional que era contra la roya del cafeto. Luego detuve mi carrera, soy un migrante hace 32 años, fui a Estados Unidos, busqué oportunidades, Dios ha sido muy generoso conmigo, pude ganar la beca Fulbright del Senado de Estados Unidos y la beca del Banco Mundial y trabajé con un equipo Nobel, eso me permitió sacar mi posgrado, una maestría, un doctorado en economía para el desarrollo, ¿verdad? Y luego de eso, mi tesis doctoral fue summa cum laude, la hice con un premio Nobel, el doctor Herbert Simon de Nobel del 78. ¿En qué universidad la hizo? Era un programa dual entre la Universidad de Pittsburgh y la Universidad de Carnegie Mellon en la parte occidental de Pensilvania. Doctor, con ese currículum usted tiene unos conocimientos que tradicionalmente en política uno los espera más de un asesor, de un arquitecto de políticas públicas, que de alguien que está como candidato. Y chirría todavía más en un país como este. Y todavía, si me quiere subir la apuesta, contrasta con quien va en primer lugar en las intenciones de voto según las últimas encuestas fiables. ¿Qué siente usted de tener ese perfil académico? Y en este país, con lo que se anticipa que es esa preferencia de voto, ¿qué lo hace a usted tirarse en este momento para la presidencia? Bueno, pues mire, hay varias cosas que le podría responder si me permite. La primera es que además de la formación en Pittsburgh, tengo 4 prácticas de posgrado en Harvard, se lo digo solo para que me crean. No, ya le creí, por ese evento, por eso, ¿cómo es un perfil Un como el suyo doctorado académico que de decide? Carnegie Mellon y Pittsburgh. No, el doctorado fue emitido por la Universidad de Pittsburgh, ese es digamos, la versión oficial. Pero lo que le quería decir, mire, rápidamente, pues sí, el subdesarrollo, se lo digo de una manera cruda, el subdesarrollo no es de gratis, ¿verdad? Nosotros también trabajamos, Guatemala tiene rasgos, y vamos a hablar en serio, de ser un estado premoderno. Hay estados premodernos, modernos, posmodernos, pero creo también que los que tenemos el privilegio de tener oportunidades tenemos que plantear cosas, y le aclaro, yo estaba muy tranquilo en la codirección de un doctorado en Bogotá y llegaron unos amigos y como uno dice, medio en broma, medio en serio, pues llegaron y me desbarataron la vida porque me hicieron la propuesta de la candidatura. Yo no soy el dueño del partido, yo no formé el partido, me llegaron a buscar y tengo un compromiso, podemos ampliar sobre eso, yo sé que el tiempo aquí es muy limitado, pero le juro, en este país está enterrado mi papá y mi mamá, en este país yo hice mis estudios en la escuela pública, la cual no es gratuita.
¿verdad? No es gratuita, se paga con los impuestos de toda la sociedad. Entonces créame que me anima eso y me anima sinceramente, le voy a contar una cosa personal para mí determinante. Mire, creo que al final de esto todos vamos a tener que entregarle un informe al gran jefe, ¿verdad? Que sabe más matemáticas y economía que nosotros. Y él en 3 ocasiones, yo lo tengo claro en mi corazón, me rescató, yo iba a morir. La primera cuando tenía como 10 años, era un niño, yo iba a morir. Y siento, si me permite la analogía, como la de un penalti, digamos, del Mundial, la pelota iba para adentro, creo que Dios la desvió, pegó en el travesaño, salió. Le hablo con absoluta sinceridad. Mire, Giovanni, en esta contienda tan compleja, porque es bien compleja, ¿qué cree usted que puede aportar? Aquí hay discursos populistas, discursos que no se entienden, intenciones buenas como la que usted manifiesta, pero luego hay una ciudadanía que vota. Al final es una ciudadanía que vota. ¿Cómo ve usted su aporte? ¿Cómo ve la aceptación que tiene? O a lo mejor está participando y se siente, no sé si desplazado, ignorado, por gente que prefiere otras cosas que uno dice, ¿cómo? Le repito, el subdesarrollo, Pedro, Sí, ¿no? sí, sí. Pedro. Mire, le repito, el subdesarrollo no es de gratis, pero la historia se mueve, la sociedad es un organismo vivo y se mueve. Que no se diga que los que estamos preparados no tuvimos una propuesta, que no enfrentamos la cuestión. Le digo, y les aclaro, para mí lo más, digamos, cómodo, egoísta, hubiese sido quedarme en Estados Unidos trabajando en un equipo Nobel. El equipo ha ganado 2 veces el Nobel de Economía, ganando en dólares, viniendo a Guatemala un par de veces por año. Pero realmente no, yo quería trabajar en América Latina porque aquí la historia está por hacerse. Y uno, fíjese que de economista siempre se queja que no tiene acceso a la voluntad política, porque uno tiene las ideas y tiene claro qué es lo que en general se debe hacer. Pero ahora llegan estos amigos, me proponen, pues ahí está la oportunidad. Fíjese que en Colombia yo me sentí, en los 8 años que tengo allá, me sentí realmente pleno cuando el Senado de Colombia me ha invitado 2 veces para exponer sobre la situación de América Latina y el Caribe. Entonces me sentí, pero ahora hay una posibilidad de influir y créame Doctor que Reyes, tenemos un plan. déjeme que le interrumpa para preguntarle concretamente. Veo que su vida ha sido académica, que no se ha dedicado a trabajar en empresas. Eso ya marca una diferencia con la mayoría de candidatos en nuestro país. ¿Qué propone usted para Guatemala? Si usted puede, de una manera sencilla y breve, decirle al oyente con criterio, ¿cuál es su propuesta? ¿En qué consiste? Bueno, primero, mire, Juan Luis, ¿verdad? Juan Luis. Juan Luis, a las órdenes. Sí, Juan Luis Apreciado. Mire, no es cierto. Yo he tratado de mantener la parte académica, científica, sólida para hablar cosas en serio, no hablar tonteras. Pero también sé que eso no vale nada si no lo llevamos a la práctica. Créame que en el programa de Naciones Unidas trabajé también en el Banco Interamericano de Desarrollo por un plazo más bien breve, y en el sistema económico latinoamericano empujábamos proyectos productivos, especialmente con las micro, pequeñas y medianas empresas, de manera que he tratado de tener la parte científica, que puede ser la más llamativa, pero la parte práctica. Créame que siento entre mi sangre, entre mi ADN, este postulado. Si no hay resultados, no hay credibilidad. Y además me extiendo un poquito, si me permite. Miren, no me siento tan cómodo en este papel de político, porque la gente es hostil, por no decir odia a los políticos. ¿Y por qué los odia? Porque hablan, tienen discursos en lugar de resultados. Lo que los gringos llaman show me the money. En la medida que yo doy resultados, puedo esperar tener credibilidad. Si no hay resultados, no puedo esperar tener credibilidad. De manera que la parte práctica aplicada es absolutamente fundamental e indispensable, Juan Luis Apreciado. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero la tengo que hacer para la pregunta. El señor Pineda, por ejemplo, dice, bueno, yo soy yo y mi partido es mi partido. De hecho, yo no estoy afiliado, no tengo nada que ver, y se distancia. ¿Ustedes tienen un partido? Es decir, independientemente de que usted forme parte como afiliado o no, esa es otra historia. Pero si es un proyecto de partido el que usted lleva, ¿es un proyecto personal de Giovanni Reyes o cómo leemos bien? Sí, no, Pedro, mire, muchas gracias por esa pregunta. El asunto es que el partido me respalda con la organización.
Conozco gente ahí, hay de todo, pero conozco gente también que es muy abnegada, está en la organización, etcétera. Es como una organización jerárquica, están los candidatos a las municipalidades, los candidatos que encabezan el listado nacional, los de los distritos, etcétera. Pero una cosa que yo agradezco al partido, en fundamental al comando de campaña y al partido, el comité ejecutivo, es que me han dado carta blanca, es decir, la fundamentación del programa de gobierno que esta semana lanzaremos en 3 diferentes niveles de versión, es absolutamente con mi última palabra. Puede ser que algunos detalles yo no he especificado, digamos, pero fundamentalmente tenemos una visión integral de un programa de campaña y si se me permite, les juro que no más de 83 segundos, aquí tengo mi reloj, para que no se me vayan los caballos, se los podría explicar. Sí, yo quisiera que abundáramos en eso solo antes, porque 2 cosas le veo yo de valor a su candidatura. Y la primera la quiero preguntar en el orden político. Usted está haciendo decisiones pragmáticas después de ser un académico a la hora de lanzarse con un partido. O sea, son decisiones en búsqueda del poder, de vehículos electorales que en Guatemala son imperfectos. ¿Qué lo hace usted sentirse bien en un partido, precisamente que se llama así, que se llama Bien? Un partido que ha tenido un rol, incluso su máximo dirigente, Fidel Reyes Lee, y de sus fundadores, en el proceso de comisiones de postulación, bien cuestionable a través de las universidades que él controla. Que tiene candidatos, como en todos los partidos, cuestionables también. O sea, eso quiere decir que usted tiene una dosis de pragmatismo en eso. Y la otra cosa que creo que es importante después es regresar a lo que planteaba Juan Luis. Creo que vale la pena que usted nos priorice y nos diga a una persona con su preparación, comparado con las propuestas tan vagas y tan vacuo que está esta campaña realmente de sustancia, que nos delimite 3 prioridades nacionales que deben hacerse en orden de políticas públicas para salir adelante. Entonces, empecemos con lo primero, con lo político. ¿Por qué está haciendo esas decisiones pragmáticas y qué le hace sentirse cómodo en un partido muy tradicional, como todos los que son en Guatemala, con corrupción, con injerencia, digamos, y ya una historial de data de sus dirigentes, a una persona que venía de fuera prácticamente con un cheque en blanco a nivel de percepción pública? Javier. No, Javier, estimado, mire, espéreme porque me lanzó varias curvas ahí. Por eso, empecemos con lo político, ¿verdad? Mire, la parte primera, fíjese que yo creo sinceramente que la posición que represento es parte de la dignidad del país. Creo que Guatemala sinceramente merece ya tener un presidente del siglo XXI, un gabinete de ministros, un poder ejecutivo, no le hablo del legislativo y el judicial, pero un poder ejecutivo del siglo XXI. Que un presidente sea recordado por sus conceptos, por su capacidad de trabajo, por su entrega de resultados, porque tradicionalmente en la cultura que tenemos, ¿verdad?, etcétera, los presidentes son reconocidos incluso por su capacidad de ingerir bebidas etílicas, ¿verdad?, como whisky y otras cosas. No, yo creo que ya debemos dejar atrás la parte tercermundista, esa es la primera cosa. Una segunda cosa que usted dijo, que creo que se va orientando, porque la gente que no es buena en la parte conceptual tiende a desprestigiar, es académico, es teórico. Ve y sácate un posgrado, un postdoctorado en No, Harvard. al contrario, yo creo que aquí le damos mucho peso a eso. Por eso, solo permítame que lo interrumpa, porque creo que lo importante es, ¿qué le hace usted con ese perfil? Un cheque en blanco en cuanto a que la opinión pública no lo conocía, era un desconocido antes de entrar. Tomar la decisión de estar en un partido como Bien, que tiene precisamente gente como Fidel Reyes Lee. De acuerdo, pero entonces espéreme, solo le termine ese pedacito. Mire, para decirlo rápido, nada hay más práctico que una buena teoría. La clave es la buena teoría. Ahora, ¿por qué en el partido? Pues porque ellos me buscaron y porque yo analicé y llegué a acuerdos con ellos. Por ejemplo, la parte del financiamiento. No tener financiamientos abundantes de orígenes oscuros, para nada, absolutamente. Y yo sé que hay gente que tiene cuestionamientos, pero su nombre me dijo. Javier. Perdone Javier. Javier, trabajamos con hombres y mujeres que tienen luces y sombras. Créame que estamos tratando de adelantar con la base conceptual y de la mejor buena voluntad un proyecto, que no tenemos toda la plata que tienen otros candidatos, de acuerdo, pero nosotros creemos que podemos apelar a un sentido elementalmente racional entre los votantes. Créame que sí. Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar con preguntas de los oyentes, más las que sigamos nosotros teniendo para el candidato Reyes. Volvemos.
Fabulosa 889 está presentando Con Criterio. Ya regresamos. Para que las obras sigan, vota en línea, y tu municipio crezca. Vota en línea, vota alcalde, diputados y por meme presidente. Vota en línea, vota en línea. En estas elecciones vamos a votar en línea. Alcalde, diputados y meme presidente. Vota, vamos. Estamos cerca, siéntete bien. Está bien surtida, siéntete bien. Cuando lo necesites, hay una Cruz Verde cerca. Cruz Verde. Solo aquí. Podemos zambullirnos en la diversión. Y tener la recreación que merecemos. Podemos hacer lo que más nos gusta. Y disfrutar de verdad. Podemos reír, emocionarnos. Y descansar como nunca. Podemos compartir en familia. Y vivir esos momentos que recordaremos toda la vida. Solo en la tierra del sí se puede. Solo en el IRTRA es felicidad. En Oceana, el Día de la Madre se celebra todo el mes. En mayo, tráela a disfrutar la experiencia All Inclusive, donde encontrará las mejores instalaciones, comida y bebida sin límite, entretenimiento y descanso. Oceana, un mar de experiencias, una oleada de diversión. Reserva al 7964-2900 o en nuestra página. Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso. Continuamos con más de Con Criterio, aquí, en Fabulosa 889. Oyentes con Criterio. WhatsApp 5155-7364. Muy bien, pues entre las charlas nuestra y la de los oyentes, candidato Reyes, 3-4 propuestas de gobierno, no sé si novedosas o sencillamente necesarias y que haya que reforzar, que a lo mejor ya han dicho otros, pero que son suyas también. Sí, mire, rápidamente, la propuesta general, digamos, de una visión integral que tenemos del gobierno, podemos ahondar en cada punto, son las siguientes. Primero, 2 componentes de base. Sin esos componentes, lo otro no podemos levantar columnas. Sería la lucha contra la corrupción fuerte, decidida, metódica, contundente. Hay cifras que bailan que la corrupción se traga entre el 28 hasta el 38, 42% de un presupuesto del gobierno que asciende en este momento aproximadamente a 120,000 millones de quetzales. 480. Doctor, pero perdone que ahí lo interrumpa, es que esta misma pregunta se la hacía ayer Pedro al candidato que entrevistábamos por la noche en la televisión. El partido que lo acompaña a usted ha apoyado esta danza de los millones y este régimen de impunidad que se ha planteado para la corrupción. Sí, Juan Luis, si me permite, mire, vamos por partes, si me permite, muy rápidamente, créame que tengo aquí mi reloj para no tomar más del tiempo. Déjeme concluir rápidamente en esta propuesta integral y luego abordamos como yo veo la cuestión. Entonces, lucha contra la corrupción rápidamente, enfrentar el problema de la seguridad. La sociedad no puede estar de rodillas ante bandas criminales que extorsionan. Una mujer heroica echando las tortillas y que tenga que pagar una extorsión. O sea, no me dañes el día, para decirlo con caridad cristiana. Aquí no se vale otro tipo de vocabulario, ¿verdad? Entonces, a partir de la lucha contra la corrupción y la cuestión de seguridad se levantan 3 ejes. 1, la nutrición y la alimentación. Es una vergüenza que tengamos a la mitad de nuestros niños menores de 5 años con desnutrición. Desnutrición, la parte de nutrición y alimentación, un eje. Segundo eje, 3 componentes. Empleo, apoyo fundamental, no exclusivo, pero fundamental a micro, pequeña y mediana empresa. Solo en las empresas se produce la riqueza, tenemos que estar claros con eso. Y tercer tema del segundo pilar, la parte de la infraestructura, que no solo son carreteras, sino banda ancha, la economía cambió, el mundo cambió, tenemos inteligencia artificial, etcétera. Y el tercer eje, educación. Educación, educación. Nunca será ocioso insistir en la parte fundamental del desarrollo de la educación y la salud. Debe una acción contundente en el primer eje que dijo anticorrupción. Se me ocurren varios, ¿verdad? Sí, para prevenirla como para corregirla. Sí. Pero denos ahorita unas ideas así concretas para elevar un poco el debate en esta campaña tan desprovista de ideas. Número uno. Reformular, reestructurar esa comisión de licitaciones. El Estado se asigna a sí mismo la situación, reestructurarla, poner gente que podamos... el régimen de compras y contrataciones. El régimen de compras y contrataciones.
hacer una reestructuración, una reformulación de la ley del servicio civil, porque hay plazas fantasmas ahí que se están tragando una gran cantidad de plata, y todos sabemos que tenemos que poner orden en los renglones 011, 022, 029. Otro, hacer que todas las instituciones del Estado tengan una certificación internacional tipo ISO contra la cuestión de la corrupción y lo de los sobornos, ¿me entiende? Entonces, otra de las medidas, además de la reestructuración de la cuestión civil o de las licitaciones, una reforma a la Contraloría de Cuentas y ver quiénes están ahí, porque quienes tienen que cuidar el gallinero, digamos, no pueden ser los zorros, pues, o Drácula en el banco de sangre, como se dice casi bromeando, ¿no? Entonces tenemos que ver esa situación, o el amigo Herodes, usted se imagina de director, pues, de toda la parte de párvulos de la República, de manera que tenemos que ver eso, esas son medidas. Esas son las ideas, digamos, que uno entiende a nivel de política pública, que están casi que consensuadas a nivel técnico. Usted me acaba de decir algo que, digamos, varios candidatos con competencias técnicas como las suyas, me pienso en un Bernardo Arévalo, un Villacorta, podrían soltarme. Ahora, ¿cómo se desata este nudo que está en el país, este nudo gordiano? O sea, lo que me acaba de decir es una agenda, pero para implementarla hay que comenzar por algún lugar. O sea, tenemos Jovieles Acevedo en el Estado, tenemos Consuelo Porras en el MP que garantiza. Tenemos el sistema de justicia de rodillas y cooptado, tenemos además un Congreso que se subió el costo de transacción con este gobierno y la corrupción que corre. O sea, algunas de las cosas requieren decisión del Ejecutivo, otras requieren el brazo de la persecución penal o de los jueces, y lo otro requiere legislación. ¿Cómo se comienza, doctor? Mire, básicamente yo le diría dos cosas. Primero, tenemos que entender que si el proceso fue abierto por un latinoamericano en general o en particular por un guatemalteco, la cosa puede ir no son consistente. Pero cuando las medidas la ha tomado Estados Unidos, yo creo que podemos decir lo que sea de Estados Unidos, pero ellos toman medidas basadas en elementos de criterio, en hechos y datos, etcétera. ¿Me entiendes? Sobre esa base razonamos. Entonces, mínimamente, por ejemplo, el caso del Ministerio Público, mínimamente revisar a profundidad eso. Revisar a profundidad eso y también revisar a quienes no tienen visa actualmente. Tenemos que revisar, digamos, podemos dar el beneficio de inventario, pero revisar, punto número uno. Punto número dos, mire, yo creo que tenemos que aprender varias lecciones de otros gobernantes, incluso contemporáneos. Todos sabemos el caso de Nayib Bukele. Yo creo que Nayib Bukele está haciendo cosas muy interesantes que aprueba la población. Creo personalmente, con base en el análisis, que está haciendo otras cosas temerarias y está cometiendo en otras partes un error craso. Solo se lo menciono de pasadita, la criptomoneda. Y tiene mucha corrupción en su gobierno. Y la peligrosidad de cooptar, digamos, demasiado poder. O sea, o el los presidente, pesos y contrapesos se los ha volado el presidente, con su popularidad. Tenemos que estar claros que estamos en un régimen democrático, el respeto a la ley y tratar de tener independencia de poderes. Esto lo sabemos desde el siglo XVII con Montesquieu en el espíritu de las leyes, etcétera, etcétera. Entonces, mire, yo creo que si el presidente demuestra que tiene capacidad de trabajo, repito, 10, 12, 14 horas, se va con los ministros cada 15 días como mínimo a la provincia para tener reuniones de trabajo, con lápices, con papeles, levantamos acta, ahí están los diputados, ahí están los alcaldes, levantamos actas, tenemos la lista de lo que se tiene que hacer y le damos seguimiento, el gobierno va ganando credibilidad, porque la legitimidad no es solo la de los votos, la credibilidad con la gente. Y a partir de eso, mire, tomamos 2 o 3 ministros, los agarramos y los metemos a la cárcel. Y entonces lo que yo quiero decirle es no solo la legitimidad y la credibilidad de parte de la gente, sino también que tomemos medidas que van a disuadir a los que están actuando mal. Por ejemplo, incluir el hecho de que la ciudadanía denuncie. No vamos a tomar medidas a los 15 minutos, porque también se presta, no nacimos ayer, se presta para una venganza personal, etcétera. Pero tenemos que tomar estos mecanismos concretos y le repito, Javier, apreciado, resultados, ir generando resultados. Es la única forma de lograr credibilidad. En lo otro vamos a quedar igual que la campaña, chistecitos aquí, chistecitos allá, hablar mal del otro, en lugar de las propuestas. ¿Por qué no vamos a los problemas? ¿Y por qué no hablamos de las propuestas de una manera más específica? Legitimidad y resultados. Perdón. Estamos casi en tiempo, Doc.
Usted dice una cosa interesante, ¿por qué no hablamos de? Pero empezó diciendo que somos un país todavía del premoderno. Exacto. Es difícil en un país premoderno hablar de esas cosas y por eso quizás el TikTok y esas cuestiones atraigan más que una reflexión sensata. Hay aquí un oyente que dice, su equipo, no digo que me diga usted si entra quién va a ser el ministro o vice, pero su equipo consiguió un equipo sí, tenemos aceptable. Un equipo, ¿Qué nos tenemos dice? un equipo y está trabajando. Para el equipo creo yo que hay varios criterios. Un criterio es la preparación. Mire, cuando usted elige a un presidente, está eligiendo a una persona que va a administrar los 120 mil millones de quetzales en un año, 480 mil millones de quetzales en 4 años. Está eligiendo al gran administrador del país. Eso es más delicado que la operación de corazón abierto, como escuchaba en otro de los mensajes, de veras, en verdad. Entonces, ¿cómo lo selecciona? Porque el que cuenta mejores chistes, porque sale en TikTok. Mire, yo entiendo que esos son los rasgos del premodernismo, pero Pedro, estimado, usted me comprende, estamos tratando de hacer el esfuerzo de empujar el país un poco a tener algunos rasgos de modernismo. Tenemos cada vez más indicadores terribles, la desnutrición infantil, que se acercan a los de Haití, que si es 50, que si es 48% podemos debatirlo. Hay gente que incluso niega los datos, a eso no son ciertos, dice. Y otros que se enteran a última hora. Sí, otros que sí, pues que no se han enterado todavía. Si y me otros permiten, que conociéndolos los ignoran y no los abordan. Exacto. Mire este gobierno. Totalmente. Y fíjese la gran responsabilidad, Juan Luis, como yo lo veo. Yo, como soy todavía joven e ingenuo, creí que Dios era nice con Guatemala, porque 2 meses después de haber tomado posesión como presidente, un médico, vino lo de la pandemia. Entonces yo pensé, un médico te puede dañar, por no decir, joder, pues, casi todo, pero menos el sistema médico. Un economista te puede dañar algunas cosas, pero no la economía por lo que él sabe. Pero si me permiten, no quiero abusar. Sí, concluimos con lo que usted tenga que decir. Y no quiero abusar, y no sé si este es el momento. Pero yo quería decirle que dentro de la cuestión de la modernidad, de una posición política con P mayúscula seria, como acción de hombres y mujeres de Estado, creemos en la transparencia. Fíjese que yo tengo aquí mi declaración de activos del año 2021 que presenté en Bogotá. Solamente quiero decirles que insto a los otros candidatos a que puedan hacerla pública. Esta es una cosa de transparencia que incluso un expresidente de Estados Unidos no ha hecho. O sea, podemos ser un país en Guatemala pobre y pequeño, pero somos un país digno que puede tener otro tipo de estándares. Aquí lo que pasa es que van a haber una danza de millones. ¿Y por qué? Porque el peso está muy devaluado, estamos casi en 520, entonces allá... Sí, son muchos millones, pero al final son pocos dólares. La capacidad adquisitiva es reducida. Ahí resto de candidatos, es una buena propuesta, sean transparentes, presenten sus declaraciones de ingresos y sean capaces de decir lo que tienen y cómo lo hacen. Don Giovanni Reyes, candidato presidencial del Partido Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ahí queda la charla para la posteridad y para que usted tenga el criterio que le pedimos siempre en relación con el voto. Muchísimas gracias, no se olvide el 25 de junio, tengo que ser un poquito pragmático aquí, ¿no, claro, Javier? Dele. El 25 de junio no vote su voto. Tenemos la mejor preparación, la gente se siente aburrida de hablar de números y conceptos, pero es precisamente eso lo que empuja el desarrollo de un país. Vote bien, vote muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, candidato, feliz día.